NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. En esos momentos importantes de la vida, está a tu lado, está rezando por ti, está haciendo algo por ti la persona que te quiere. Y vamos a ver cuáles son esos momentos importantes de la vida donde San Juan Pablo II está cerca de nosotros. María José García. ¿Qué tal, hermana Carmen? Pues como tú dices, Juan Pablo II estuvo siempre al lado de las personas y sintió una empatía especial por los jóvenes. Él se enfadaba mucho cuando alguien se quejaba de los jóvenes, cuando alguien hablaba de los pocos ideales que tienen los jóvenes de hoy en día. Él no estaba en nada de acuerdo y siempre les presentaba pues la exigencia del Evangelio sin ningún miedo, y mucho más cuando les hablaba de vocación, siempre con muchísimo cariño. Él habló mucho de la vocación, no solamente de la vocación de los demás, sino que él, y lo hemos comentado en estos programas, él nos contó también su propia vocación. Y vamos a ver, por ejemplo, para comenzar este programa, qué les decía a los jóvenes y con qué cariño les hablaba ya en el año 1984. Me dirijo sobre todo a vosotros, queridísimos chicos y chicas, jóvenes y menos jóvenes, que os halláis en el momento decisivo de vuestra elección. Yo quisiera encontrarme con cada uno de vosotros personalmente, llamaros por vuestro nombre, hablaros de corazón a corazón, de cosas extremadamente importantes, no solo para vosotros individualmente, sino para la humanidad entera. Y seguía diciéndoles: quisiera preguntaros a cada uno de vosotros, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Has pensado alguna vez en entregar tu existencia totalmente a Cristo? ¿Crees que puede haber algo más grande que llevar a Jesús a los hombres y a los hombres a Jesús? Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela que non si vive. Yo creo que muchos jóvenes están deseando que alguien les dé un testimonio de lo grande que es ser llamado por Cristo. Claro que la vocación es como aquel poema de Becker, creo que no voy a ser muy cursi, pero del arpa que estaba escondida ahí en un salón oscuro y que si nadie tocaba el arpa, pues no se oía lo bien que sonaba, ¿no? Entonces, no puede ocurrir que nadie se atreva a hablar a un joven, a una joven, de lo grande que es seguir a Cristo en una vocación total, es decir, que a lo mejor le llama a Jesús a dejarlo todo para seguirle. Claro, si nadie se lo dice, ¿cómo lo vas a ver? Pues ciertamente yo, y te lo comentaba antes de comenzar el programa, detecto mucho esto, por parte incluso de los religiosos, de las religiosas, de los sacerdotes, como una especie de miedo, de pudor, hablar de la vocación claramente. No vaya a ser que alguien se asuste, que alguien crea, pues que yo le quiero pescar, como si también la vocación de otro dependiera de mí, de lo que yo haga, ¿no? Entonces nosotros somos instrumentos, pero hemos de ser instrumentos, sí hemos de poner nuestro granito de arena. Y pienso que si ya en los religiosos se nota esto, muchísimo más en los padres y madres de familia. Y al preparar este programa yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué este miedo? ¿O por qué ni siquiera se nos ocurre? A lo mejor ya no es miedo, es que ni hemos pensado en proponer eso a nuestros hijos, ¿no? Tal vez debemos dar un paso atrás y pensar quién es el sacerdote para mí. ¿Quién es la religiosa para mí? ¿Soy consciente del bien que me hace con su entrega? ¿De cuántas almas dependen de su entrega? De que ella o él haya dicho sí a esa vocación, ¿no? A la que Dios le ha
le ha llamado. Pensaba que muchas veces vemos la vida del sacerdote y esto es muy triste, porque quiere decir que no hemos entendido nada. Vemos la vida del sacerdote o la vida de la religiosa como una pérdida, como decir, fíjate, ¿no? Este chico que pues tan inteligente, que lo que podía haber hecho, o esta chica, ¿no? Con tan buenas notas y fíjate tan guapa que podía haber hecho en la vida lo que hubiera querido y va y se mete monja, como si ya estuviera todo perdido, que fuera solo renuncia. Y resulta que la vocación es decir un sí tan grande que no cabe nada más. Entonces es un sí a Dios y entonces, bueno, cuando te casas, María José, bien lo sabes tú, le dices sí a un solo esposo y a todos los demás les dices que no. Bueno, pues cuando le dices sí a esa entrega total a Dios, pues claro que tienes que decir no a lo demás, pero es que ya te sobra. Porque Dios basta realmente, como dice Santa Teresa. Y tienes mucha razón. Te agradezco mucho lo que acabas de decir, porque pienso que hace mucha más falta hoy que imitemos a San Juan Pablo II en dar testimonio de nuestra felicidad como personas consagradas. Porque al fin y al cabo, eso es lo que atrae. O sea, no es tanto, a lo mejor, pues como un sermón o así, pero sí, no sé cómo decirlo, atreverme a compartir. Claro, hermana, es como los primeros cristianos, ¿no? Que crecieron por atracción, viendo los demás cómo se amaban, cómo vivían, claro. Dijeron, yo no sé así. qué tienes, pero yo quiero ser como tú, ¿no? Sí, sí. Pero no solamente pienso en este programa porque tenemos mucha tendencia a eso, ¿no? A decir, bueno, es culpa de los religiosos, la labor vocacional es cosa suya, ellos son los que les interesa, a ellos les interesa tener vocaciones, bueno, pues que ellos... No, eso es un punto de vista muy mezquino. Claro, no, la vocación es cosa de todos, porque al final yo, como seglar, necesito al sacerdote, dependo del sacerdote. ¿En qué medida en el cielo sabré cuántas gracias han venido a mi vida por la entrega, a lo mejor silenciosa, pues de una monja de clausura, de una religiosa que se ha entregado a Dios en el silencio, apartada del mundo, pero que está rezando por mí, por todos, ¿no? Entonces hay que tener esta visión más amplia y saber que la vocación también depende de mí. Y está claro, porque en el Evangelio Jesús nos lo dice y lo vamos a comentar con palabras de Juan Pablo II. Él nos dice cómo debemos hacer para que haya más vocaciones, qué es lo que está en nuestras manos. Dice, rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Así que está claro, y no se lo dice a 3 personas, a 4, a 5, no, nos lo dice a todos, rogad. Entonces ese mandato es también para mí, por lo tanto, la vocación, el tema de la vocación es asunto también mío. Es asunto mío. Perfectamente. Juan Pablo II decía a los jóvenes y nos dice a todos nosotros, muchos de ustedes están llamados a hacer presente el sacerdocio de Jesús y otros muchos a darse totalmente a Él. Fíjate, no dice algunos de ustedes, muchos. Otros muchos a darse totalmente a Él viviendo una vida casta, pobre y obediente. Muchos a lanzarse como misioneros por todos los continentes. Muchas jóvenes están llamadas a ofrecer su amor exclusivo a Cristo, único esposo de su vida. Cada llamada de Cristo es una historia de amor única e irrepetible. ¿Cuál es vuestra respuesta?, pregunta Juan Pablo II. ¿Os falta tal vez coraje para responder que sí? ¿Os sentís solos? ¿Os preguntáis si es posible comprometerse en el seguimiento de Jesús de modo total y para toda la vida? Si Dios os llama y atrae hacia sí, estad seguros de que no os abandonará. Muchas veces leemos en el Evangelio, no tengáis miedo, no os dejaré huérfanos. Quiere decir que Jesús conoce nuestras dificultades y da a los llamados fuerza y ánimo para superarlas. Jesús es todo en nuestra vida, por tanto, fiaos de Él. Maravilloso testimonio que además podemos contemplar en la propia vida de Juan Pablo II. Da 1000 strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui. Y no pensemos, María José, que en tiempos del Evangelio, cuando Jesús dijo esta frase que nos has recordado, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies,
No pensemos que es que era mucho más fácil entonces. Yo creo que al contrario, ¿no? Claro, hermana, imagínate, ahí sí no había obreros para la mies, y recordemos cómo Jesús pues recorría las ciudades y le daba compasión, le producía compasión lo que veía, porque Ovejas veía, sin pastor. Claro, entonces ahora si Jesús recorre nuestras calles, si nosotros recorremos nuestras calles, podemos decir lo mismo. Qué compasión, cuántas personas tristes que no saben por qué viven. Desorientadas completamente. Claro, entonces estamos en una situación distinta por la tecnología, por los avances, pero en el corazón del hombre al final da lo mismo, hace 2000 años, hace 1000, siempre es lo mismo, ¿no? Esa lucha entre el bien y el mal y esa necesidad de encontrar un sentido de por qué vivo, para qué vivo, no estoy sola, estoy acompañada. Entonces Juan Pablo II nos dice que también a nosotros, lo dice así, a vosotros, hombres de hoy, Jesús nos enseña que podemos y debemos influir con la oración en el número de las vocaciones. Y además nos dice a cada uno, no a los religiosos, no les está hablando a los religiosos. Dice, la oración debe ir acompañada por la colaboración humana a fin de que aumenten las respuestas a la llamada divina. Y pone un ejemplo que es muy bonito porque él habla habla del Evangelio y recuerda ese momento en que Jesús llama a Andrés, que tiene un encuentro con Jesús, pero Andrés enseguida le trae a su hermano para Simón que también, Pedro. claro, para que también le conozca, ¿no? Y dice, claro que la llamada parte de Dios, pero en ese momento Andrés es un instrumento necesario, porque si él no hubiera llamado a su hermano, si él no le hubiera dicho, oye, ven a conocer a Jesús, pues no se hubiera producido ese encuentro, ¿no? Y en ese sentido, aunque siempre la vocación es una llamada que parte de Dios, sí que nosotros debemos ser, como decíamos antes, buenos instrumentos para promover, ¿no? Para propiciar ese encuentro. Es verdad, y fíjate que es como, en realidad es consecuente con la belleza de una vocación. Recuerdo ahora el ejemplo del padre Alberto Hurtado, santo chileno del siglo XX, que cuando estaba ya casi para morir, que cuando le declararon, fue un jesuita excepcional, y muy, muy dinámico, muy por los jóvenes, y cuando le anunciaron el cáncer, él decía, gracias patroncito, te has acordado de mí. Él le decía a Dios, lo quería muchísimo. Y cuando estaba ya muy enfermito, pues vinieron unos jóvenes a verle a la habitación y dijo, ¿os han hablado de la vocación? O sea que continuamente él... ¿Y por qué? Porque si tú estás enamorado, pues le presentas a tu novio a todo el mundo. Y entonces lo mismo, si tú estás encantado de tu vocación, estás deseando que otros la compartan. Como tú dices, luego ya se encargará Jesús de hacer que ese mensaje penetre, pero si no lo lanzas, el múltiplo de cero siempre será cero. Vamos a meditar en todo esto mientras seguimos escuchando esta canción que seguro ustedes han reconocido. Es uno de los himnos de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el himno Emmanuel del año 2000, ¿verdad? Si lo estoy diciendo bien, de la Jornada Mundial de la Juventud, donde se han suscitado tantísimas vocaciones. Vamos a escucharlo y vamos a meditar. Luego hablaremos de los círculos de acción vocacional. Van a ver qué gran idea. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire, seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi, siamo qui. Seguimos en Totus Tus, en NS Radio, también para Radio Católica Mundial, con un cariñosísimo saludo a todos los oyentes y con nuestra oración por tu vocación. Tú que estás escuchando este programa, que eres joven o menos joven, como dice también Juan Pablo II, a veces el Señor llama, mira, en nuestra familia espiritual ha habido, recuerdo por ejemplo, uno de las vocaciones sacerdotales, el padre Cándido Corrales, en gloria esté, él ya murió, pero entendió la llamada de Dios para su sacerdocio cuando él ya era viudo, tenía varios hijos
Y bueno, en un accidente murió su esposa y algunos de sus hijos. Fue muy fuerte. Entonces ahí entendió él que Dios ahora lo llamaba a dar su vida a Dios a través del sacerdocio. Fue preciosa su vida misionera. Claro, hermana, es que no todos son llamados al mismo tiempo, aunque no es lo más... No, claro, no es lo normal. Pero claro que sí, Dios nos puede llamar en cualquier momento a una vida de mayor entrega. También hemos conocido a una novicia de más de 70 años. Sí que es verdad. Y son los más valientes muchas veces a la hora de dar la vida, porque quieren recuperar el tiempo perdido, ¿no? Entre comillas. Amigos, nos queda una pregunta importantísima que a mí ya me está interesando. Nos has hablado de algo así como un círculo de acción vocacional. Suena bien porque me parece que debe ser gente que se reúne para hablar y sobre todo actuar para que haya más vocaciones. Mira, es una iniciativa preciosa, en este caso del Regnum Christi, de los Legionarios de Cristo, pero yo lo lanzo como idea para que cualquiera que esté escuchando monte este círculo de acción vocacional en su parroquia, en su diócesis. Al final son personas que vibran con la vocación y que se reúnen lo primero para rezar, para cumplir este mandato del Señor. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, en mi grupo, por ejemplo, tenemos un turno de adoración. Muy bien. Dentro de la adoración perpetua, pues hay una hora que es para este círculo. A veces, depende de las fechas, pues van todos unidos o si no se van repartiendo las diferentes semanas, pero siempre con esta idea. Voy a hacer adoración pidiendo en mi corazón por las vocaciones, por los seminaristas, las religiosas, las consagradas, todos aquellos que se sientan llamados y para que Dios llame a más, también pidiendo mucho por la generosidad de las familias, que las familias, cuando es una vocación temprana, cuando son jóvenes los que quieren entrar en la vida religiosa, que las familias no les frenen, que sepan valorar eso, ¿no? Y acompañar. Y luego también, hermana, la parte de acción, lo que nos decía el Papa Juan Pablo II, decía la oración debe ir acompañada por la colaboración humana. Bueno, pues esa colaboración humana se puede materializar de muchas formas. Si quieres te cuento un ejemplo que acabamos de vivir, por ejemplo, organizando una semana vocacional en los colegios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta semana vocacional, en este caso, en el colegio donde asisten mis hijos en Barcelona, ¿qué se ha hecho? Pues diferentes actividades cada día. Primero, llevar a los niños al Santísimo, por turnos, para que recen. Claro, los más chiquititos, pues puedes contar que unos minutitos, pero para todo el mundo rezando, claro, por las vocaciones. Qué hermosura. ¿Y quién los lleva? ¿Sus mismos profesores? Claro, se prepara muy bien en el colegio. Entonces, por ejemplo, también luego vienen a dar testimonio a las clases algunos novicios, algunas consagradas. Entonces, lo mismo en función de las edades, más tiempo, menos tiempo, de una forma, de otra, adaptándose. Pero al final es presentar qué es un novicio, por qué yo me quiero entregar a Dios, por qué tú también eres un candidato para entregar tu vida a Dios. De forma que los niños vean eso como una opción, porque es que si no, es que ni se les va a ocurrir. Claro. Entonces van por las clases y luego ya para los más mayores algo que resulta maravilloso es hacer como una especie de mesas redondas en los que los alumnos pueden preguntar. Por ejemplo, en este caso acudió un sacerdote diocesano, unas hermanitas del Cordero, seminaristas de los Legionarios de Cristo, también un matrimonio, porque eso también es una vocación. Entonces, iban estos chicos mayores, iban hablando, iban como pasando de una mesa a otra, y entonces iban preguntándoles abiertamente, así a corazón, lo que querían, qué les parecía. Entonces, pues contar que había toda clase de preguntas, pero para entender qué es la vocación. Y, por ejemplo, los jóvenes preguntaban a los consagrados. A los consagrados, lo que los consagrados les contaban, pero ellos tenían opción a preguntar pues lo que quisieran, sin un guión previo, lo que quisieran a estas personas, ¿no? Bueno, pues es una forma. ¿Qué va a salir de ahí? Pues ya en las manos de Dios está. Por supuesto, porque esto, todo lo espiritual y más que nada la vocación, la llamada de Dios, que siempre es una llamada de Dios, no meramente humana, se ha de hacer en total libertad. Pero eso no se puede coaccionar, pero sí se puede invitar.
Claro que sí, si no, ¿cómo lo vas a conocer? Es algo muy bonito. Por ejemplo, también te cuento que hubo un encuentro también de estos novicios con padres y madres Importantísimo. de los alumnos del colegio. Que también le habrán preguntado. Claro, también podían lo mismo, ¿no? Ellos explicaban un poco su vocación y ellos podían preguntar, comentar. Me pareció súper bonito, por ejemplo, te cuento, una señora estaba todo el rato llorando. ¿Una señora Sí, que asistía? Cuando les escuchaba. Y a la salida nos dijo, mi hijo, cuando era pequeño, quiso asistir a una convivencia vocacional, pero yo no le dejé. Y ahora, viendo a estos chicos, me arde la conciencia, ¿no? Veo que no hice bien no dejándole ir. Y fue muy bonito porque dice, voy a ir con mi familia, ahora ya sus hijos son más mayores. Y decía, voy a ir a conocer el seminario, ahora sí lo voy a llevar para que vea. Claro. Como hemos dicho antes, puede que no sea la edad idónea, pero nunca es tarde. Pero me del todo. pareció muy bonito, ¿no? También otra señora que uno de los novicios contó, un novicio italiano, contó que su papá no está, él ya debe tener 20 años, que su papá no está nada de acuerdo y que de hecho pues cuando le ve a él le duele mucho porque el papá le dice que está tirando su vida, que no le entiende, que a pesar de que le ve feliz, pues él, eso, ¿no? Lo que decíamos antes, ve esa entrega como una pérdida. También este chico tiene un hermano gemelo que tampoco lo entiende. Uy, entonces él contaba como eso pues es un dolor y como él de alguna manera envidia y que debemos dar gracias cuando él ve que otras familias acompañan, rezan por él. Claro. Entonces fue súper bonito porque una señora que justo estaba sentada detrás mío también estaba muy conmovida, se levantó y le dijo, mira, a partir de ahora yo voy a ser tu papá. Le dijo, yo voy a rezar por ti, ya que tu papá no lo hace, yo voy a rezar por ti. Eso fue una inspiración todos los muy días. bonita. Entonces es como fomentar esta cultura de amor a la vocación, primero acompañando las vocaciones con nuestra oración, pero también con estas acciones que se pueden llevar a cabo. Yo he dicho esto del colegio, pero esto puede ser en la parroquia, puede ser en la diócesis. O sea, hay muchas ideas, ¿no? Al final es querer y tomar el tema de la vocación como algo propio. Por eso, viendo además, es que lo constato, los buenos resultados, porque al final la gente no se asusta. Es que es mentira que se asusta. La gente estaba encantada. ¿Asustarse de qué? Cuando decimos, no vamos a hablar de la vocación porque a lo mejor alguien se asusta, alguien cree. La experiencia es que al revés. Todo el mundo estaba contentísimo de esta propuesta. No había quejas. A todo el mundo le pareció fenomenal. Bueno, pues es poner ese interés, ¿no? Y esas ganas. Por eso ojalá esta idea se exporte. Ya está funcionando, por ejemplo, aquí en España, en muchas ciudades. En Mallorca, por ejemplo, es increíble porque ni siquiera tienen un sacerdote que les guíe. Es un grupo totalmente de laicos que se han metido en la diócesis, están promoviendo adoraciones en un montón de lugares para por las rezar vocaciones. por las... ¡Qué hermosura! Así que Dios lo premiará. Claro, es ese querer, ¿no? Ese lo que nos decía Juan Pablo II, el saber que es cosa mía. Hermana, he hablado muchísimo y tenemos que rezar. tenemos que rezar y escuchar por un las corte de voz que no vocaciones. sé si nos va a dar tiempo. Recemos también nosotros ahora con ustedes con esta oración. Señor Jesús, así como llamaste un día a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, continúa también ahora haciendo resonar tu invitación. Ven y sígueme. Da a los jóvenes y a las jóvenes la gracia de responder prontamente a tu voz. Sostén en sus fatigas apostólicas a nuestros obispos, sacerdotes y personas consagradas. Da la perseverancia a nuestros seminaristas y a todos los que están realizando un ideal de vida totalmente consagrada a tu servicio. Suscita en nuestra comunidad el espíritu misionero. Manda, Señor, operarios a tu mies, y no permitas que la humanidad se pierda por falta de pastores, de misioneros, de personas entregadas a la causa del Evangelio. María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir sí al Señor que nos llama a colaborar en el designio divino de la salvación. Amén.
Bien, llega la hora de despedirnos, pero me ha encantado el tema elegido. María José, te agradezco muchísimo que lo hayas traído y creo que había un corte de voz que escucharemos en otra ocasión, del Papa Juan Pablo II hablándonos de la grandeza de una vocación contemplativa, esas que no vemos, que están escondidas para los ojos carnales, pero no para los del espíritu. Bueno, seguro que este programa ha suscitado ganas de orar por las vocaciones, de reunirse y de dar a conocer estas llamadas de Dios a muchos que yo creo que podrán escucharlas. Adiós. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.